En el pequeño pueblo de Thornfield, Inglaterra, en el año 1847, la mansión Whitmore se erigía como un monumento al poder aristocrático. Sus torres de piedra gris cortaban el cielo nublado, mientras que los jardines meticulosamente cuidados se extendían por hectáreas. El conde Edward Whitmore, de 32 años, era conocido por su frialdad calculadora y su inquebrantable compromiso con las tradiciones familiares que perduraban desde hacía generaciones. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Silenciosa determinación no pasaba desapercibida para los demás empleados. Otoño particularmente riguroso, algo inusitado comenzó a suceder en las habitaciones privadas del conde. Isabella había sido designada para cuidar de su biblioteca personal, un santuario repleto de primeras ediciones y manuscritos raros. Era un trabajo que requería un cuidado especial, ya que el conde era notoriamente protector de sus libros. Pocos sabían que Isabella sabía leer, una habilidad poco común entre los sirvientes de la época. Aparentemente casual, entre dos mundos tan distintos, desencadenaría una serie de acontecimientos que sacudirían no solo las estructuras de la mansión Whitmore, sino toda la rígida jerarquía social de Thornfield. Las primeras señales de que algo extraordinario estaba a punto de suceder comenzaron a manifestarse de forma casi imperceptible, como susurros que resonaban en los pasillos centenarios de la propiedad. Estanterías de roble. Cada libro era tratado como un tesoro, sus páginas delicadamente limpias con un paño de seda. El conde observaba discretamente desde su sillón de cuero, intrigado por la forma en que ella manipulaba los volúmenes con evidente conocimiento de su valor. No era el comportamiento típico de una sirvienta común. Fingía estar absorto en su correspondencia, levantó la vista. ¿Conoce a este autor?, le preguntó, sorprendiéndola. Isabella dudó, sabiendo que demostrar educación podría ser visto como una pretensión inadecuada para su posición. Un poco, milord, respondió con voz casi inaudible. Su parte quedó impresionada por la inesperada amabilidad del hombre que todos los sirvientes consideraban intimidante. Sus conversaciones comenzaron siendo breves, limitadas a comentarios sobre los libros, pero cargadas de una tensión intelectual que ninguno de los dos podía ignorar. Encarnaba la lucha diaria por la supervivencia. Sus perspectivas sobre la literatura reflejaban estas diferencias. Edward apreciaba la técnica y la tradición, mientras que Isabella se conectaba emocionalmente con temas de superación y justicia social. Su parte organizaba su trabajo para que coincidiera con esas visitas. Ambos empezaron a esperar esos momentos con una expectación que aún no se atrevían a nombrar, pero que flotaba en el aire como el aroma de los libros antiguos. Experiencia como inmigrante, interpretaciones que aportaban una nueva dimensión a las lecturas del conde. Sus discusiones literarias se convirtieron en apasionados debates sobre la justicia social y la condición humana. Nueva obra era una ventana a un mundo al que nunca había imaginado poder acceder, y la gratitud en sus ojos no escapaba al conde, que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con amigos de su propia clase social. Persona, sentimientos, convirtió cada encuentro en un doloroso ejercicio de autocontrol. Edward comenzó a evitar la biblioteca, pero se descubrió inventando otras excusas para cruzarse con Isabella por los pasillos de la mansión. Un simple «buenos días» tenía ahora un peso emocional que ambos sentían físicamente. Isabella, por su parte, realizaba sus tareas con precisión mecánica, con la mente constantemente dividida entre el trabajo y los pensamientos sobre el conde. Notar sutiles cambios en el comportamiento de ambos. La señora Henderson, la experimentada ama de llaves, observaba con creciente sospecha la frecuencia con la que el conde aparecía en zonas de la mansión, en las que normalmente no se aventuraba. Isabella se había vuelto más callada durante las comidas comunitarias, perdida en ensoñaciones que le hacían olvidar las conversaciones a mitad de camino. Los comentarios susurrados comenzaron a circular entre el servicio, más compleja cuando Lady Margaret Ashford, una viuda de la aristocracia local,
intensificó sus visitas a la mansión Whitmore. Todo el pueblo sabía de sus intenciones matrimoniales con respecto al conde, y ella no se esforzaba por disimular su interés. Durante las cenas formales, Isabella servía la mesa y era testigo de los intentos cada vez más directos de Lady Margaret por conquistar a Edward, una tortura silenciosa que tenía que soportar, manteniendo una expresión neutra. Parte se encontraba en una posición imposible durante esas ocasiones sociales. Su educación y su posición le exigían mostrar la cortesía adecuada a Lady Margaret, pero sus pensamientos se desviaban constantemente hacia la mujer que servía discretamente la cena. Cuando Isabella se acercaba para retirar los platos, tenía que controlar cada movimiento para no revelar la tensión que le causaba su presencia. El simple roce accidental de sus manos al pasarle un documento se convirtió en un momento de intensa electricidad. Una noche de enero, dejando la mansión sumida en una oscuridad casi total cuando se apagaron los candelabros. Isabella trabajaba sola en la biblioteca, reorganizando los volúmenes que se habían consultado durante el día, cuando Edward apareció en la puerta con una vela en la mano. «Pensé que tal vez necesitarías más luz», dijo, pero ambos sabían que era una excusa endeble para justificar su presencia allí. Irreal. Edward se acercó lentamente, tendiéndole una segunda vela, y cuando sus manos se tocaron para hacer la transferencia, ninguno de los dos se apartó. «Isabella», susurró su nombre por primera vez, y el sonido pareció resonar en la biblioteca como una confesión. Ella levantó los ojos para encontrar los de él, y vio allí toda la lucha interna que reflejaba la suya propia. «Solos, por favor, llámame Edward». La sencillez de la petición tenía un peso revolucionario. Era una invitación a cruzar juntos la barrera social más fundamental. Isabella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, al comprender la magnitud de lo que él le estaba ofreciendo y arriesgando. Comprensión no solo de la literatura, sino del mundo mismo. Admitió que esperaba sus encuentros con una ansiedad que lo mantenía despierto por las noches. Confesó que nunca había sentido una conexión tan profunda con otra persona, independientemente de la clase social o las circunstancias. Intelectual de personas como ella. Admitió que había aprendido más sobre sí misma a través de los ojos de él que en todos los años anteriores de su vida. Cuando terminó de hablar, ambos permanecieron en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que se había revelado entre ellos en aquella tormentosa noche. Noche anterior, Edward, por su parte, se encontró en una posición de vulnerabilidad emocional completamente nueva, cuestionando décadas de condicionamiento social que le habían enseñado exactamente dónde y cómo un hombre de su posición debía encontrar compañía. La luz del día hacía imposible ignorar las implicaciones prácticas de sus sentimientos mutuos, temblorosas, mientras que Edward apenas podía tocar la comida. La señora Henderson los observaba a ambos con ojos cada vez más sospechosos, su experiencia de décadas al cuidado de casas aristocráticas alertándola de señales que otros aún no habían notado. Cuando Isabella derramó accidentalmente unas gotas de té en el platillo del conde, el rubor que se apoderó de su rostro fue imposible de disimular. De Pemberton, anunciando una visita inminente. El duque era conocido por su rigidez moral y su defensa intransigente de las tradiciones aristocráticas. Su llegada significaba que Edward tendría que demostrar un comportamiento ejemplar como representante de la familia, incluyendo una seria consideración sobre su futuro matrimonio con alguien de posición social adecuada. Instintivamente que eso significaba el fin de cualquier posibilidad de continuar con sus discretos encuentros. El peso de la realidad social comenzó a abrumarla con toda su fuerza. Era una inmigrante, una sirvienta, alguien cuya mera presencia en la vida de Edward podía interpretarse como una amenaza para la reputación familiar. Su origen portugués y su condición de sirvienta creaban una doble barrera que parecía insuperable. Se encontraba dividido entre la lealtad familiar que le habían inculcado desde la infancia y los sentimientos genuinos que había descubierto con Isabella.
Sabía que cualquier escándalo podría afectar no solo a su propia posición social, sino también comprometer el futuro de Isabela de formas que ella tal vez ni siquiera pudiera imaginar. La responsabilidad de protegerla comenzaba a pesar tanto como su amor por ella. Impresionante comitiva de sirvientes y equipaje que transformó inmediatamente el ambiente de la mansión Whitmore. Alto e imponente como Edward, pero con un aire de autoridad que parecía esculpido en mármol, inspeccionó la propiedad con ojos críticos que no perdonaban las imperfecciones. Isabela observó su llegada a través de la ventana de la biblioteca, sintiendo un escalofrío premonitorio recorriendo su espina dorsal. Expectativas sobre el futuro matrimonial de Edward. Habló abiertamente de Lady Margaret Ashford como una candidata ideal, elogiando su impecable linaje y su considerable fortuna. Edward escuchaba en silencio, lanzando ocasionalmente miradas furtivas en dirección a Isabela, que servía discretamente la mesa. Cada palabra de su hermano sobre uniones apropiadas y responsabilidades dinásticas parecía crear un abismo mayor entre ellos, de la casa. Los demás sirvientes se movían con cautela exagerada, sabiendo que el duque no toleraría el más mínimo desliz en el protocolo. La señora Henderson multiplicó sus inspecciones diarias y sus advertencias sobre el comportamiento adecuado. El ambiente relajado que había permitido los encuentros casuales entre Isabela y Edward desapareció por completo, sustituido por una rígida formalidad que hacía prácticamente imposible cualquier interacción personal. Inquietantes sobre las crecientes tensiones sociales en otras partes de Inglaterra, donde los rumores de relaciones inapropiadas entre aristócratas y personas de clases inferiores habían dado lugar a escándalos devastadores. Mencionó específicamente el caso de un conde de Yorkshire que había sido condenado al ostracismo social tras mantener una relación con una institutriz, advirtiendo a Edward de los peligros de cualquier comportamiento que pudiera ser malinterpretado por la sociedad. Sobre la naturaleza de los sentimientos que Isabela albergaba por el conde. Caminando por los pasillos hacia la biblioteca mucho después de la hora en que debería estar en sus aposentos. Relación. Había sido testigo de primera mano de la confirmación de sus peores sospechas, conflicto que su presencia estaba causando. Ambos luchaban por contener las lágrimas mientras discutían la aparente imposibilidad de su situación, renunciar a su título y posición. Isabela, inicialmente reacia a la idea de causar tal trastorno en su vida, se dejó convencer por la absoluta sinceridad de su declaración. Jabes ya había decidido que tenía la responsabilidad moral de informar al duque de lo que había presenciado. Su lealtad a la familia superaba cualquier simpatía que pudiera sentir por los sentimientos de los involucrados. Había presenciado la noche anterior. El duque escuchó en absoluto silencio. Su rostro se volvía cada vez más sombrío con cada detalle relatado por la leal ama de llaves. Trabajando nerviosamente en la biblioteca cercana, podía sentir la tormenta emocional que se desarrollaba a pocos metros de distancia. El duque también había dejado claro que Isabela sería despedida de inmediato y que su reputación quedaría tan arruinada que nunca volvería a conseguir un empleo decente. Repercusiones sociales por asociación. Edward se encontró dividido entre su felicidad personal y la responsabilidad hacia decenas de personas cuyas vidas se verían afectadas negativamente por sus decisiones. Reflejaba el de él, y ambos reconocieron que habían llegado al momento decisivo en el que tendrían que elegir entre el amor y la responsabilidad, entre la felicidad personal y las expectativas sociales que se habían establecido mucho antes de que nacieran. Ves más con cada revelación sobre las consecuencias que su relación acarrearía no solo para ellos, sino también para personas inocentes, cuyas vidas quedarían destruidas por su relación. La magnitud de la responsabilidad comenzó a pesar sobre ambos como una losa, barreras sociales establecidas, y que su origen humilde debería haberle enseñado a aceptar las limitaciones de su posición. Edward rechazó vehementemente esta solución, insistiendo en que no permitiría que ella cargara sola con la responsabilidad de sus sentimientos mutuos. De las restricciones sociales inglesas.
Isabela, aunque conmovida por su disposición a sacrificarlo todo por ella, comprendía mejor que él las realidades prácticas de una vida sin recursos ni conexiones sociales en un país extranjero, en actividades políticas consideradas subversivas. Vivían bajo identidades parcialmente falsas y cualquier escándalo público que atrajera la atención de las autoridades sobre Isabela podría exponer a sus padres a la deportación o la cárcel. Isabela. El peso de la responsabilidad se había vuelto insoportable para ambos, y por primera vez comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que tal vez no hubiera una solución que les permitiera ser felices sin causar un daño devastador a las personas que amaban. Todos los aspectos legales y sociales de su situación, utilizando los conocimientos adquiridos durante sus estudios de Derecho en Cambridge, descubrió una posibilidad que, aunque arriesgada y poco convencional, podría ofrecer una solución a su dilema aparentemente imposible. Social. Edward había identificado a un vicario en una lejana parroquia rural que era conocido por celebrar ceremonias discretas para parejas en situaciones complicadas. El plan requeriría una sincronización perfecta y un secreto absoluto hasta que fuera demasiado tarde para cualquier interferencia externa. Actuar rápidamente antes de que el duque tomara medidas para separarlos definitivamente. También significaba que estarían quemando todos los puentes con sus vidas anteriores, confiando completamente el uno en el otro, en una apuesta que podría resultar en la felicidad o la ruina total. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y dale un like al video si te gustó esta historia. Y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Personales a una cuenta que no pudiera ser bloqueada por su familia. Mutuo y su disposición a construir una vida completamente nueva juntos, convirtiéndolas en los fondos líquidos necesarios para su nueva vida. Su amor y gratitud sin crear riesgos adicionales. Situación casi se vio comprometida cuando el duque anunció que había invitado a Lady Margaret Ashford a una visita prolongada, con la clara intención de forzar un compromiso entre ella y Edward. La noticia fue un shock que casi hizo que Edward abandonara sus intentos de mantener la compostura. Isabela, que estaba sirviendo el té durante el anuncio, tuvo que retirarse rápidamente cuando sintió que podía desmayarse. Ambos comprendieron que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Durante su última reunión secreta en la mansión, ultimaron todos los detalles de su fuga. Partirían a la madrugada siguiente, antes del amanecer, cuando la vigilancia fuera más relajada. Edward había conseguido un transporte discreto que los llevaría directamente a la parroquia rural, donde los esperaría el vicario. Cuando se separaron por última vez como conde y sirvienta, ambos sabían que la próxima vez que se vieran sería como marido y mujer o no se volverían a ver nunca más. La mañana, cuando la oscuridad aún cubría por completo los jardines de Thornfield, Isabela salió de sus aposentos por última vez, llevando solo una pequeña maleta con sus pocas pertenencias personales. Cada paso por los pasillos familiares parecía resonar como un trueno en sus oídos, aunque se movía con silencioso cuidado. Planeaba recuperar su posición de forma calculada. Sus fríos ojos estudiaban cada movimiento de la pareja, buscando cualquier fallo que pudiera explotar para separarlos definitivamente, sorprendiendo a los invitados con su refinada inteligencia y perspicacia, firmeza, declarando que Eleanor había demostrado más nobleza de carácter en pocos meses que muchos nacidos con títulos en décadas. Su apasionada defensa de su esposa hizo que Lady Pemberton retrocediera momentáneamente, pero sus ojos brillaban con determinación vengativa. Había encontrado un nuevo enfoque para su destructivo plan, la altura de las expectativas sociales que exigía su nuevo estatus. Thomas le tomó las manos con ternura y le aseguró que ya se había ganado todos los corazones que realmente importaban, incluido el suyo para toda la eternidad. Historias inventadas sobre su pasado. Cada mentira estaba cuidadosamente elaborada para minar gradualmente la reputación de la joven condesa. Descubrió los documentos que la señora Hartwell había reunido y se sorprendió por el alcance de la malicia de Lady Pemberton.
Las cartas revelaban no solo los ataques contra ella, sino también los intentos de sabotear los negocios de Thomas e influir en otras familias nobles en su contra. La crueldad calculada de la condesa superaba cualquier cosa que Eleanor pudiera imaginar. Con ira, juntos planearon una estrategia para exponer públicamente a Lady Pemberton, utilizando sus propias armas en su contra. La joven condesa había aprendido que a veces era necesario luchar para proteger el amor verdadero. Mezcla de nerviosismo y determinación, sabiendo que esa noche definiría su futuro en la sociedad. Pemberton llegó magníficamente vestida, segura de su superioridad social y ajena a la trampa que le esperaba. Saludó a Eleanor con una frialdad calculada, con los ojos brillando con malicia apenas disimulada. La condesa viuda creía que esa sería la noche en la que finalmente destruiría la reputación de la antigua sirvienta de una vez por todas, y la importancia de juzgar a las personas por sus acciones, no por sus orígenes. Sus ojos se encontraron con los de Eleanor, transmitiéndole fuerza y amor incondicional mientras ella se preparaba para el momento crucial. Fabricadas, el salón quedó en absoluto silencio, absorbiendo cada impactante palabra. Revelaciones fue ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de la respiración pesada de Lady Pemberton. Los invitados la observaban con una mezcla de conmoción y repulsión, comprendiendo finalmente la verdadera naturaleza de la mujer que había manipulado los círculos sociales durante tanto tiempo. Su máscara de respetabilidad había caído por completo, dejando al descubierto la criatura cruel que siempre había sido. Meses. Finalmente se levantó para hablar. Con voz grave y autoridad incuestionable, declaró su total aprobación al matrimonio de su hijo y su orgullo por el valor de Eleanor. Sus palabras tenían el peso de generaciones de honor familiar, validando definitivamente la controvertida unión. Completo. Y Lady Pemberton se encontró aislada y humillada ante toda la sociedad que un día respetó su poder e influencia social. Observó la salida de Lady Pemberton sin triunfo, solo con alivio de que la amenaza a su felicidad finalmente hubiera sido neutralizada. Thomas le tomó la mano, susurrando palabras de admiración por su valentía y dignidad. Juntos, habían enfrentado la tormenta y habían salido más fuertes. Su amor probado ante toda la sociedad que un día los cuestionó. Conspiraciones. La aceptación de la sociedad trajo una sensación de liberación que permitió a la pareja explorar nuevos aspectos de su relación. Comenzaron a viajar juntos, visitando propiedades lejanas y conociendo diferentes culturas, ampliando sus horizontes más allá de los límites de su pueblo, dificultades de los menos afortunados, y utilizaba su nueva posición para marcar una diferencia real en la vida de las personas. Thomas apoyaba sus esfuerzos con entusiasmo, admirando aún más su genuina compasión. Acogedora. Su perspectiva única dio nueva vida a la antigua residencia, creando un hogar verdaderamente especial. Allá del amor, convirtiéndose en una verdadera unión de mentes. Al pueblo, Eleanor y Thomas esperaban su primer hijo. La noticia trajo una inmensa alegría no solo a la pareja, sino a toda la comunidad que había aprendido a admirar a la joven condesa. Su embarazo simbolizaba la continuidad de un linaje que ahora llevaría tanto sangre noble como humildad genuina en sus venas. Criar a un niño que valorara tanto los privilegios como las responsabilidades. Thomas observaba su dedicación con un amor creciente, sabiendo que sería una madre extraordinaria para sus hijos. Forma permanente. Su visión progresista inspiró a otros nobles a reconsiderar las tradiciones excluyentes. Transformado tantas vidas, esperanza y renovación. La niña había heredado los penetrantes ojos azules de su padre y el cabello dorado de su madre, pero lo más importante era que representaba la unión de dos mundos que un día parecieron irreconciliables. Eleanor sostenía a su hija con lágrimas de felicidad, sabiendo que criaría a una niña libre de prejuicios sociales. No solo su vida personal, sino toda la dinámica social de la región. Su amor se había convertido en inspiración para otras parejas que enfrentaban obstáculos similares, demostrando que el amor verdadero podía superar cualquier barrera social.
los estudiantes como a los profesores, creando un ambiente educativo verdaderamente revolucionario para la época. Familia, que se conoció como el escándalo más impactante del pueblo. Eleanor y Thomas envejecieron juntos, y su amor se hizo más profundo con cada año que compartían. Sus cabellos se habían vuelto blancos, pero sus ojos aún brillaban con la misma pasión que los unió cuando eran jóvenes y desafiaban las convenciones sociales de su madre y la determinación de su padre. Pero lo más importante es que llevaba en su corazón la lección de que el amor verdadero trasciende cualquier barrera social. Su generación creció en un mundo más tolerante gracias al ejemplo de sus padres. Carácter es más importante que los títulos. El legado de la pareja se extendía mucho más allá de su familia, influyendo positivamente en toda una sociedad. Preservación y protección de un amor que cambió el mundo que la rodeaba. Amor que el tiempo nunca podrá borrar por completo.